del cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Hago un llamado a prepararnos nuestro corazón para dar inicio a este culto especial, donde recordamos la resurrección de nuestro Señor. Y para ello vamos a hacer una oración de dedicación de este culto y de alabanza a nuestro Señor. Así que les invito a inclinar su rostro para dar inicio a este culto en el nombre del Señor. Y nos dirija mi hermana Magali en oración. Oremos, hermano. Padre Santísimo, en esta mañana, Señor, con gozo en nuestro corazón, le damos gracias primeramente, Señor, en el nombre de su Hijo, Señor, quien dio su vida para rescatarnos a cada uno de nosotros. En nombre suyo, Padre Celestial, agradecemos, Señor, en esta mañana el gozo de poder conectarnos y ver a nuestros amados hermanos, a nuestros pastores, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada iglesia representada en esta mañana ante su presencia, en este día glorioso, Señor, que conmemoramos, Señor, la resurrección suya. Gracias, Padre, por su amor eterno que dio a su Hijo por el rescate de muchos. Ayúdenos, Señor, a ser fieles, a tener fe, Señor, a pesar de todo lo que suceda, porque usted nunca, Señor, nos dejará desamparados. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, le bendecimos. Amén. Amén. Me había olvidado un detalle bien importante. Bueno, hay un vasto sector de la iglesia que no se puede conectar por diferentes razones, de carácter tecnológico, de conocimiento, etc. Pero sí, este culto va a ser grabado para luego enviarlo a los hermanos ya de la congregación, que en esta mañana ellos veían el culto a las 10:30, pero van a poder ver este culto. Así que también aprovechamos de saludar a todos los hermanos que no pueden conectarse, que el Señor les bendiga grandemente. Somos un remanente representativo de tanto de la iglesia Montesión como la misión El Bosque, que también está presente. Bueno, y quienes están de visita en esta hora, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a hermanos, les quiero invitar a leer la palabra del Señor, la primera lectura. Abran su Biblia en sus casas, en la medida que los vaya nombrando. Entonces, vamos dando lectura a la palabra de Dios. En Marcos capítulo 15, del 6 al 9 la primera lectura, segunda lectura del 12 al 14 y tercera lectura del 16 al 20. Nuestro hermano Robinson. Amén. ¿Es del 6 al 9 o del 6 al 11, pastor? Del 6 al 11, perdón, hermano Robinson. Amén. Jesús es sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia les habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que se les soltase más bien a Barrabás. Del 12 al 15. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifíquenle. Y Pilato les decía:
Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más, crucifíquenle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. El Señor bendiga la lectura de su palabra, ¿cierto? Bien, estimados hermanos, vamos a alabar al Señor con nuestros hermanos Mary, con dos alabanzas: Celebrad a Cristo y Jesús, Señor de la creación. Buenos días, mis hermanos, les saludamos en el amor del Señor, esperando que estén todos muy bien en casa. Celebramos a nuestro Señor Jesucristo ahora y siempre, más aún cuando Él venció la muerte en la cruz y nos dio vida en abundancia. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Señor, Jesús, Señor de la creación, sabemos que Él lo que ha creado ha sido solamente a través de su palabra, lo que se ve y lo que no se ve. Amén. Cante con nosotros. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Oh, la semejanza de hombre, siendo pura y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregada en una cruz terminada.
Dios a lo sumo lo exaltó, su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, oh, la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, de nosotros vivió. Tomando forma de siervo, hasta su vida entregada en una eternidad. Nació, a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que mas Dios a lo sumo lo exaltó, su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Yes. A lo sumo fue exaltado nuestro Señor. Alabamos al Señor por eso, estimados hermanos. Gracias. Bueno, bienvenidos los que se han ido añadiendo. Vamos ahora a continuar con la lectura de la palabra, con la segunda lectura en esta hora a cargo del matrimonio Vera Aguilar, quien le dará lectura y nosotros le invito a buscarlo, porque ahí también va a estar el pasaje de la exhortación de la palabra de Juan capítulo 20. Busquemos todos Juan 20, del 1 al 8. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajando a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Amén, pastor. El Señor bendiga la lectura de su palabra. No pierdan este pasaje. Mantengámoslo ahí porque vamos a orar de inmediato por
nuestro pastor Manuel, quien es el predicador de la palabra en esta hora, y en ese lugar va a ser la exhortación de la palabra en esta hora. Así que vamos a orar por nuestro pastor. Manuel. Hermano Kevin, ¿le alcanzó a hacer clase el pastor Manuel? Ya, usted como su alumno va a orar por él entonces. Padre Santo, le damos la gloria, la honra a usted, Dios Todopoderoso. Agradecemos por el día, Señor, más de vida que usted nos ha concedido, Señor, y el poder decir que tú eres bueno y que usted es fiel. Bendito Señor, en este momento damos gracias por la vida del pastor, Señor, y amigo, Manuel, Señor. Tú bendícele grandemente a él, Padre Santo. Sean sus palabras, Señor, puestas en su boca, Señor, Padre Santo, para la que pueda ser exhortada, Señor, la que viene siendo su palabra todopoderosa. Bendito Dios, úngelo desde la cabeza hasta la planta de sus pies, Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, seamos desafiados, reconfortados, Señor Jesucristo, y animados. Amén, Señor. Amén. Bienvenido, pastor Manuel. Buenos días a los hermanos que nos han saludado. Dios les bendiga. La palabra del Señor que ustedes acaban de escuchar es uno de los tantos temas que tenemos en los evangelios y luego en las epístolas de los apóstoles acerca de la resurrección. En verdad, tenemos muchos textos para hablar no una vez al año, sino muchas veces. La iglesia, los hermanos se instruían constantemente con la palabra de la cruz y la palabra de la resurrección. Y luego agregaron la palabra de su venida. Así que eran los tres temas centrales de la predicación cristiana: su muerte, su resurrección y su venida. Siguen siendo los temas importantes, siguen siendo el tronco central, la raíz misma, todo lo que es el fundamento de nuestra fe en Jesucristo. Por eso es que encontramos tantos textos sobre la resurrección en los 4 evangelistas, como también luego en el libro de los Hechos, en algunas epístolas en forma muy amplia, etc. Así que son temas que debemos estar trabajando constantemente. En el texto que acabamos de leer, amados hermanos, quiero compartirle 3 cosas, a lo menos. Hay muchos más, pero a lo menos 3 elementos que creo que son necesarios para nuestra fe, para la certeza de nuestra esperanza, para la confianza que hemos tenido y hemos puesto en el Señor. Temas que la Escritura nos da y que son necesarios que los repasemos. Son temas que seguramente ustedes dirán, hemos escuchado muchas veces, pero escuchemos una vez más en esta versión de su hermano Manuel, ¿ya? Porque cada predicador da su versión, la mirada que va poniendo en el texto. En este capítulo 20 hay estos 3 puntos que quisiera tocar con ustedes solamente. Ya dijimos que eran muchos, ¿ya? Primer punto será que la resurrección, sobre todo, es un tema de fe. Es un tema de fe y no de comprobación. No de comprobación. Vamos a explicar eso, ¿ya? El segundo tema que quisiera tocar del texto leído es las respuestas que nosotros como cristianos podemos dar al tema de la resurrección. ¿Qué respuesta tenemos en vista de la experiencia que encontramos allí en lo que acabamos de escuchar? Y un tercer tema, que es un extra, un regalito, ¿cierto? Extra, es el papel de una mujer en la resurrección de Jesús. ¿Ah? Los 3 están interconectados, indudablemente que sí. En el primer tema, si ustedes observan, los primeros 2 relatos post muerte de Jesús, ya Jesucristo resucitado, los primeros 2 relatos, el primero es el de María Magdalena, que va al sepulcro y encuentra la piedra quitada. Luego van los discípulos, Pedro,
más el otro discípulo, entran al sepulcro y también no encuentran el cuerpo de Jesús, solamente el sudario y los lienzos en ese lugar. Entonces, ¿cuál es el primer tema? ¿Qué constatamos en primer lugar? Es interesante que lo primero que encontramos en los textos de resurrección de Jesús es que nadie ve la resurrección de Jesús. En estos dos, en estos primeros relatos. Ni María Magdalena, ni Simón Pedro, ni el otro discípulo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que inmediatamente está el autor de este libro entregándonos de que el tema de resurrección no va a pasar por la comprobación de su resurrección, sino va a pasar primero por nuestra confianza de que efectivamente así fue. Y este tema va a ser importantísimo, porque cuando escribe este evangelio, el autor de este evangelio, que lo escribe aproximadamente el año 90, o sea, han pasado 60 años casi desde que sucedieron los hechos, lo escribe a una generación que no fue testigo de nada, solamente debían de creer. Y esa generación del año 90, nosotros somos parte de ella también. O sea, en este momento, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que argumentemos acerca de la resurrección de Jesús, para las personas que no conocen a Cristo ahora, no les es útil. ¿Por qué no? Porque el tema es un tema que solamente cuando se llega a argumentar más adelante, el libro de los Hechos lo va a decir, el mismo libro de Juan aparece ya resucitado, la epístola de Paulo, 1 Corintios capítulo 15, una tremenda argumentación allí, casi un capítulo completo del tema, lo va a hacer para los creyentes. O sea, las argumentaciones, todos los textos que van a hablar acerca de mostrar al Cristo resucitado, no va a ser un mensaje de evangelización, no va a ser para los no creyentes, sino va a ser para los creyentes, porque ya hemos creído. O sea, primero entonces pasa por nuestra actitud de fe hacia Jesucristo, quien venció la muerte y resucitó. Los argumentos son posteriores para nosotros como creyentes, nos dan plena satisfacción. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, en el versículo 3, dice que Jesús se apareció durante 40 días dando pruebas indubitables. Me gusta mucho esa palabra, indubitables, de su resurrección. ¿Qué les parece? Hermoso texto. Pruebas, 40 días. Luego, 1 Corintios capítulo 15, habla que se apareció a unos primero, después a otros, después a un grupo, después a 500 a la vez. Tremendos argumentos. ¿Pero a quién le sirven eso? A nosotros, que ya hemos creído. Comienza todo por la fe. El mensaje, entonces, para las personas no creyentes, no es el mensaje de resurrección, sino, y gracias al pastor Abraham, sin saber usted qué es lo que iba a predicar, usted hizo leer un texto del día viernes, el jueves, el texto previo a la muerte de Jesús. O sea, ese es el mensaje público. El mensaje al mundo es el mensaje de la cruz. Cuando las personas se abrazan, reciben, creen ese mensaje de Jesucristo en la cruz, entonces el mensaje de la resurrección, la fe en la resurrección, no necesita más argumento. Y los que tenemos son más que una bendición para nosotros. Por lo tanto, entonces, todo pasa por dos mensajes. Un mensaje privado a la iglesia es el de la resurrección. Un mensaje público al mundo es el mensaje de la muerte. Díganme ustedes, ¿se acuerdan ustedes de alguien en la Escritura que vio a Cristo resucitado y que no era discípulo de él? ¿Tienen alguna memoria? No. Yo no. Ninguno. Todos
todos los textos, todos los casos de las personas que vieron al Cristo resucitado, los que recibieron los argumentos favorables, ¿no? Son todos creyentes que han pasado primero por la cruz. Por lo tanto, el mensaje de resurrección está centrado en su iglesia. Mientras tanto que el mensaje de la cruz es público. ¿Quiénes fueron testigos de la cruz? Todos, judíos y gentiles, enemigos y amigos, los que lo mataban y los que lloraban, gobernadores, soldados, romanos, judíos que proclamaron su muerte, etc. El mensaje de la cruz es el mensaje para el mundo. Es el mensaje para proclamarlo. Es el mensaje para que la gente se convierta, llegue al Señor, llegue a la salvación. Luego, el mensaje de resurrección será para afirmar nuestra esperanza, para afirmar nuestra fe, para que nosotros como cristianos entonces tengamos la certeza y la seguridad, y eso es lo que Pablo le va a decir en el capítulo 15 de 1 Corintios a los hermanos, de que Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados. Así que lo primero que encontramos en este texto de Juan es una tumba vacía. No es un Cristo resucitado. Está resucitado, pero no tienen testimonio. Los dos testimonios iniciales de María Magdalena y de los dos discípulos es no ver, no ver. Más adelante Jesús se va a aparecer a sus discípulos y en la segunda vez que se aparece, en el mismo capítulo 20, del versículo 24 en adelante, uno de los discípulos que no estuvo presente en la primera aparición de Jesús precisamente va a establecer la tesis más equivocada que existe. ¿Cuál era la tesis de Tomás? Si yo viera, creeré. Si yo lo veo, voy a creer. Es una contradicción. Ver y creer. Cuando ya dijimos, primero la fe, después vimos. Primero creemos, luego los argumentos. Todos bienvenidos. Por eso es que Jesús entonces va a establecer en esa respuesta a Tomás algo que es una bendición para toda la iglesia hasta el final de los tiempos. Va a establecer esto que dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Dichosos. Así que a ver cómo están esos rostros de ustedes hoy día, el día de resurrección. Es un día de alegría, es un día de dicha, celebrar a Cristo, celebrar, nos decía ahí los Mary, ¿verdad? Mis amados amigos, que tantas veces cantamos juntos durante 3 años. Allí cuando fui miembro de la iglesia, un miembro más o menos nomás, traté de ser lo mejor posible, pero fallaba mucho. Bueno, cuando fallaba estaban en el norte o en el sur haciendo clases del ITV. Así que el pastor sabía muy bien cuándo fallaba. ¿Ya? Me tenía controlado, así que no hay problema. Así, alegría, día de resurrección. Felices, sé que bienaventurado, dichoso, macario es el término griego, significa esa dicha plena, total, la misma que Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurado durante 9 veces los, etcétera. Y habló 9 veces bienaventuranzas. Ahora también, dichosos. ¿Quiénes? Los que no vieron y creyeron. Gracias, Tomás, por querer ver para creer. Porque gracias a Tomás, Jesús afirma lo que ya estaba en el texto anterior. María Magdalena y los 2 discípulos. Bendito Dios. Segunda cosa que quiero compartir es, en el mismo texto que acabamos de leer, se habla de 2 discípulos. Uno se dice el nombre y el apellido. Pedro o Simón Pedro. ¿Ya? Simón Pedro dice el 2, Pedro dice el 3,
Simón Pedro, dice el 6, ¿ya? Y el otro no se dice el nombre. Se dice de dos maneras, un tanto misteriosa. Dice el versículo 3, dice el 2. María Magdalena fue donde Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Más adelante el 3, y salieron Pedro y el otro discípulo. De nuevo otra vez se dice otro discípulo. Luego, ¿cierto? Versículo 8, entró también a la tumba, a la cueva allí, el otro discípulo que había llegado primero. Ya. Aquí tenemos 2 o 3 cosas que necesitamos seguir avanzando en el texto, en la idea. No se menciona al otro discípulo, se dice que el discípulo que Jesús amaba. Y luego el otro discípulo, el mismo, ¿cierto?, que Jesús amaba. Estaban juntos. Recibieron el mensaje de María Magdalena de que el cuerpo se lo habían llevado, que alguien se había llevado al Señor. No estaba ahí en el sepulcro. Ellos entonces salieron apresuradamente rumbo al sepulcro. Esta fue la escena. Corrían los dos juntos. Cada detalle es importante para entender esta parte. Pero el otro discípulo, el que amaba, Jesús, corrió más rápido que Pedro. Alguien aquí saca algunas cuentas, ¿cierto? Que era más joven, ¿cierto? Pedro era más viejo, pero no es el tema. Podemos llegar a esa conclusión de forma clara, sí, probablemente, pero hay algo más importante detrás de ese correr más rápido. Y llegó primero, por lo mismo. Hay importante. Llegó primero al sepulcro. En el Evangelio de Juan, los que fueron mis alumnos del instituto y los que están siguiendo ahora en forma más lenta el escrito del comentario de Juan que estoy escribiendo, que recién voy en el capítulo 8, ¿ya? Y van 170 estudios más o menos, ¿ya? Y varios de ustedes lo reciben. Entonces, yo he estado explicando, aún no llegamos a este capítulo, pero en algunas ocasiones he estado explicando que desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el final, hasta el capítulo 21, siempre aparecen como estos dos personajes, estos dos discípulos, en presencia de Jesús, en actitudes que son contrarias respecto a Jesucristo. Desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan usted puede anotar, leer, puede ir subrayando todas veces que ambos, o uno solo, o juntos, o el otro. Hay una tensión que se produce, tensión, no atención, tensión en esos dos discípulos. Y que ahora quedan aquí reflejadas. ¿Y cómo queda reflejado? ¿Qué va a significar esto en todo el Evangelio de Juan? Esto es un tema muy largo, requiere un semestre para hablarlo. Yo voy a requerir un año más para poder ya terminar el libro. Pero, en pocas palabras, Simón Pedro representa una postura de Jesucristo. El correr más lento representa una situación que tiene que ver con que es más lento, más tardío en entender los propósitos de Jesucristo. Eso ustedes vean en el capítulo 21, cuando Jesús le pregunta, Simón Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Qué responde Simón Pedro? Sí, Señor, te quiero mucho. ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? Te quiero. ¿Ya? No logró responder, sí te amo. Es un tema que también he estado explicando ese. Pedro representa entonces esa posición cristiana, no solo de él, sino dentro de la iglesia del Señor, que demora, que le
cuesta, es tardío, que es lento, que no capta totalmente el misterio de Jesucristo. ¿Cómo lo vemos en el texto? Uno, corriendo más lento. Segundo, llegando segundo. Llegando en segundo lugar. Pero lo más clave no es eso, sino que entrando al lugar, entrando al sepulcro, dice el versículo 6, vio los lienzos puestos y el sudario. Y eso fue todo. No hay ninguna respuesta más de parte de Simón Pedro. El autor de este libro no dice nada más. En cambio, del otro discípulo, miren lo que dice. Corrían juntos, corrió más rápido, llegó primero, vio los lienzos puestos, pero no ingresó. ¿Qué implica eso? Podemos ver que en estas posiciones de fe, de madurez, de crecimiento cristiano, el discípulo amado representa una posición más madura, más respetuosa, respecto entonces a todos aquellos que piensan y que son de alguna manera representados por el Pedro del capítulo 13 hasta el 21 y ahora aquí. Pero más relevativo, más importante, será cuando dice el texto del versículo 8, que entró también el discípulo amado, el otro discípulo, entró y vio, y que dice, subrayen eso. Eso no lo dice de Simón Pedro. Simón Pedro entró y vio, y ahí quedó. El otro discípulo entró, vio y, ¿qué dice el texto? Y creyó sin ver. Creyó no como Tomás, creyó no como el resto de los discípulos. Pedro recién vino a creer cuando Jesús se le aparece. Tomás vino a creer la segunda vez cuando Jesús se aparece. Pero hubo un discípulo que creyó sin ver. Ahí está el fundamento. Por esa razón, este mismo discípulo, cuando escribe este libro, concluye en el versículo 30 del capítulo 20. Dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La única forma es creer para tener vida. Para tener vida en su nombre, tenemos que creer. Yo conozco hermanos cristianos que en su entusiasmo y en su edad espiritual, en algún momento, le han dicho o le van a decir a Dios, Señor, muéstrame tu presencia. Quiero sentir tu presencia. Sentir, mostrar, quiero verla. Oh, necesitas sentir para saber que Dios está contigo. Necesitas ver, tener alguna experiencia extrasensorial. Pueden existir experiencias de estas que escapan a toda explicación racional. Yo he dado testimonio muchas veces de experiencias de ese tipo. Claro, pero no las necesito para creer. Esas experiencias que he tenido no son para que yo llegue a creer, sino son porque he creído. ¿Esa es la diferencia? Nada más. Sin solicitarla, sin pedirla, sin buscarlas. No las necesito. Necesito creer
para que todo aquel que cree en Él tenga vida en su nombre. ¿Cómo tengo vida? Creyendo, a través de la fe puesta en Él, en Jesucristo. Así entonces, podemos ver en este segundo elemento, este elemento de estos dos discípulos, que representan dos actitudes respecto a la fe en Jesucristo. Indudable, durante todo este libro, el capítulo 13 hasta el final, está la meta. La meta de todo cristiano es poder tener esa fe como la tuvo el discípulo amado. Superar la fe, el estadio más atrasado, más lento, más tardío, el llegar segundo, ser un secundón de la fe de Pedro, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser como el discípulo amado, la fe de él. Después, en el capítulo 21, estamos llamados a ser como el que ama a Jesús, con amor y no con solamente lo quiere. También hay una confrontación de Pedro, Jesús y el discípulo amado. Y en tercer lugar, no puedo dejar afuera este tema, y es necesario tocarlo, es el de una mujer. Nuestra iglesia está compuesta por la mayoría de las mujeres fieles al Señor. Fueron mujeres las que estuvieron al pie de la cruz, la hora de la muerte, más un varón. ¿Cierto? Fueron 3 mujeres, 3 Marías, que iluminan el cielo. Por eso es que se llaman las 3 Marías. ¿Han visto ustedes las 3 Marías cuando el cielo está despejado, no? Por eso que le pusieron las 3 Marías. Porque iluminan el cielo y son señales de navegación. O en ese tiempo que no habían otros elementos para poder conducirse geográficamente en el mar, allí están las 3 Marías iluminando a los pescadores, ¿cierto? O a los que viajan. María, ahí en el capítulo 19, ahí están las 3 mujeres, las 3 Marías. La madre de Jesús, María, mujer de Cleofa, y María Magdalena, versículo 25, capítulo 19. Más el discípulo amado, no podía faltar. El único que está en la cruz. El último en estar con Jesús en la cruz. El último en recibir las palabras de Jesucristo. Y el primero en creyó en la resurrección. El primero. También María Magdalena, la última mujer, junto a las otras 2, en estar en la cruz. La primera en estar en la tumba. La primera. Un tema importante para el mundo femenino de la iglesia. Este aspecto es tan importante y que a veces hay tanta crítica de parte de las personas que no leen la escritura como corresponde, de que la Biblia es machista, que es masculina. Para nada. Hay 1000 argumentos y más respecto a este tema. Estoy escribiendo un comentario del libro de Génesis, gracias a algunos de ustedes que lo han comprado por fe. Ahora estoy con una tendinitis, así que espero ya recuperarme pronto y seguir y terminar en el plazo que me he propuesto. Pero en ese libro, dentro de los temas que toco, como muchos temas, 500 temas, uno de ellos es cómo las mujeres en el tiempo de los patriarcas son protagonistas de fe y de la formación de lo que será el pueblo de Dios y las esperanzas
y ellas pasan a ser luego en la genealogía de Jesucristo, las madres de Jesús, en el antiguo pacto. Ellas pasan a ser el transporte del germen de la semilla del esperma, que luego nacerá el Salvador del mundo. Importantísimo. Y no solamente eso, sino también por sus actos. Entonces, Magdalena, como tercer tema no podía olvidarlo, es la mujer que está en la cruz y está en la tumba. Incluso, dice el versículo 11, primero dice que fue ella la primera que fue a la tumba, la primera. Luego fueron los discípulos y volvieron. Ella volvió de nuevo a la tumba, volvió de nuevo. ¿Qué les parece? Insistente. Versículo 11, volvió y allí entonces, estando en ese lugar llorando, reclamando primero a los ángeles, luego a Jesús mismo. En el versículo 15, el cuerpo de Jesús, que Jesús se le revela a ella. Fue la primera, entonces, en recibir el testimonio de la resurrección. Bendita, ¿cierto? Benditos los varones a través del discípulo amado, que logran llegar a la fe a través del discípulo amado, del testimonio, que esa es la fe que requiere entonces la palabra de Dios, que es la que requiere Jesucristo, que nosotros tengamos. Benditas las mujeres también, que como María Magdalena insisten y siguen insistiendo en este encuentro con Jesús. Bendita entonces toda la iglesia en este día de resurrección, tanto los discípulos amados, discípulas amadas también ahora, y cada discípulo. No es que Dios no amaba a Pedro, pero el nombre de discípulo amado tiene más bien un sentido profético, un sentido de una meta, de que todos los varones y las hermanas lleguemos entonces a ese nivel de fe, a creer primero, afirmar nuestra fe, afirmar todo lo que hemos creído. Ya está de más decir que siempre los tiempos de Jesucristo en adelante han sido peligrosos. Hoy día pensamos que pueden ser más peligrosos que antes. Cada uno puede dar sus argumentos respecto a eso. Lo importante es que para nosotros, sí, para nosotros hoy día, es un tiempo de desafíos. Es un tiempo que nos requiere que podamos tener el nivel de fe que este Evangelio nos quiere llevar, que es el nivel de fe del discípulo amado. Creemos. Después veremos. Y vamos a ver mucho. Mucho. Y cada día seguimos viendo. Seguimos viendo la mano de Dios. Seguimos viendo su presencia, su fortaleza. Seguimos viendo el gozo que produce en nosotros el Espíritu. Seguimos en esa relación maravillosa. Felices Pascua de Resurrección. Un abrazo. El Señor con ustedes. Bueno, gracias, Pastor Manuel, por la palabra ministrada que nos edifica y nos bendice en esta mañana. Ha sido un honor y una bendición el poder tenerlo con nosotros una vez más, después de un tiempo de emigrar de esta zona, pero nos bendice cada día, como usted decía, con sus devocionales y de una u otra manera teniendo contacto. Saludo a mi hermana Sarita, que está al lado suyo ahí. Bienvenidos los hermanos que se fueron añadiendo en el camino. Qué bueno que están acá. Vamos a alabar al Señor con una alabanza con nuestros hermanos Mary, poema de salvación.
Hermanos, seguimos adorando a nuestro Señor. Le damos la gracia a Dios por la hermosa palabra de hoy. Le damos gracias a Dios por el pastor Manuel y por nuestro pastor Abraham y por cada uno de ustedes. Y gracias al Señor porque nuestro Señor Jesucristo resucitó victorioso de la cruz para darnos vida eterna a cada uno de nosotros solamente creyendo por fe. Ahora vamos a alabar a nuestro Señor. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a hacerte Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a hacerte Gracias, hermanos, por la hermosa alabanza que nos han guiado. Dios bendiga sus vidas y también agradecemos al Señor por usted, por su perseverancia. El Ministerio de Música, durante todo este tiempo de pandemia, nos han ministrado con la alabanza. Bueno, ya al estar despidiéndonos, nos quedamos con la palabra de Dios que ha sido predicada, quedamos meditando en ella, ¿cierto? Lo que el Señor nos ha hablado por medio de su Espíritu Santo, y para ser más como Juan, como decía el pastor. Pastor Manuel, que el beso que usted recibió de la hermana Sarita nos representa el amor y el cariño de todos nosotros. ¿Ah? Gracias. Bueno. Gracias. En representación de todas las mujeres, ¿cierto? Como estaba diciendo, fieles al Señor y que siguen siendo 3 más 1, desde la resurrección hasta ahora. Gracias al Señor por ustedes, por su fidelidad, hermanas, y por nuestro constante levantar de brazos en el ministerio y a la obra. Empezó con la oración del culto nuestra hermana Magali, un baluarte en la obra bautista, igual acá en la región. Bueno, agradecemos por la vida de nuestra hermana Magali también. Bueno, vamos a finalizar con una mujer, mi hermana Claudia Rojas. Usted nos va a dirigir en oración para poder despedir este culto, hermana Claudita. Amén, pastor. Oramos. Señor, una vez más vamos delante de su presencia
para agradecer, bendito Rey Todopoderoso, esta reunión. Gracias, Señor, por cada alabanza, Señor, bendito, que tú has permitido, bendito Dios, que pudiéramos cantar. Gracias, Señor amado, por tu bendita palabra, bendito Rey, que nos enseña una vez más sobre ti. Bendito eres tú, Señor amado, por este tiempo maravilloso, el cual tú nos has permitido, Señor, unirnos como hermanos en Cristo que somos. Queremos despedir esta reunión, Señor, y pedirle una vez más que siga acompañándonos, Padre, que su presencia, Señor, esté siempre con nosotros. Agradecemos, Señor bendito, todo lo que tú haces, Señor, y recibimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos despedimos. Dios bendiga cada visita que estuvo en esta mañana con nosotros. Al papito de Rocío, Dios le bendiga. Gusto de tenerlo con nosotros. A la mami de Marcos. Familia Barcas, familia Robinson, Dios les bendiga. Tati, hermano Rufino, Mary, mi hermana Eliana, a las hermanas que están en la cocina, Marlene, familia González Matamala, Margarita, Magali, a Vale, Claudita, Rosa Ramírez, los hermanos del bosque. Bueno, la verdad que son los que alcanzo a ver. Que Dios les bendiga. Podemos desmutearnos y hacer un desorden santo y decir, ¡chao, hermano! Hermano, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está.